El sobre estaba sobre la mesa, entre la demás correspondencia, blanco, con el logotipo azul del Banco Nacional del Sol. No lo noté de inmediato, ocupada en organizar mis facturas de servicios. Solo después de terminar mi segunda taza de café lo tomé y lo hice girar en mis manos. Extraño, no había hecho ningún negocio con el Banco Nacional del Sol. Al abrir la carta, mis ojos recorrieron las primeras líneas y un escalofrío me recorrió la espalda. Estimada señora Sandoval, se le recuerda su pago hipotecario mensual atrasado. Lo que siguió fue una cantidad que me mareó, 7,243 pesos con 80 centavos. ¿Qué demonios es esto?, murmuré mientras continuaba leyendo. La carta decía que estaba atrasada en mi segundo pago mensual de un préstamo hipotecario de 950,000 pesos otorgado en marzo. Si no pagaba los atrasos en 2 semanas, el banco se vería obligado a iniciar procedimientos de ejecución hipotecaria. Mi primer pensamiento fue llamar al banco y explicar que había un error. Nunca había solicitado un préstamo por una cantidad tan astronómica. Mi pequeña casa en la calle Los Robles, comprada con Alejandro hace 32 años, había sido pagada hace mucho tiempo. ¿Por qué yo, una viuda de 67 años, solicitaría un nuevo préstamo? Marqué el número del Banco Nacional del Sol que figuraba en la carta. Después de una larga espera en la línea, finalmente escuché la voz del operador. Hola, habla Elena Sandoval. Expliqué que había recibido una carta sobre un préstamo a mi nombre, lo cual era imposible. El operador, con una voz tranquila y profesional, me pidió mi número de cuenta. Permítame verificar esto por usted, señora Sandoval. La música de espera comenzó a sonar de nuevo. La duración de la espera me pareció una eternidad. Mientras esperaba, mis pensamientos se arremolinaban. ¿Podría ser un error? ¿O algo más siniestro? Finalmente, la voz del operador volvió. Señora Sandoval, veo un préstamo hipotecario a su nombre por 950,000 pesos para una propiedad en Residencial Vista del Lago. El préstamo fue aprobado en marzo de este año, y el primer pago se atrasó el mes pasado. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. ¿Cómo puede ser esto? Mi voz era apenas un susurro. No he firmado ningún documento. Nunca he estado en Residencial Vista del Lago. El operador respondió con tono comprensivo, pero firme. Señora Sandoval, los documentos del préstamo tienen lo que parece ser su firma. Sugeriría que se ponga en contacto con la policía. Esto parece un caso de robo de identidad. Colgué el teléfono, mi corazón latiendo furiosamente en mi pecho. Robo de identidad. ¿Pero quién? ¿Quién tendría acceso a mis documentos, a mi información personal? Mis ojos se posaron en una foto de mis hijos, Valentina y Ricardo, sonrientes en el marco. Un escalofrío recorrió mi columna. No, no podía ser. Mis propios hijos. La idea era demasiado horrible para contemplarla, pero persistía, como una sombra en mi mente. Me sentí mareada y tuve que sentarme. Mi pequeña casa, mi único refugio, ahora estaba bajo amenaza por una deuda que no era mía. ¿Quién, en mi círculo íntimo, podría haberme hecho esto? De repente, el teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Valentina, mi hija. Una punzada de miedo y esperanza me atravesó. Miedo por la verdad que se negaba a ser silenciada, la esperanza porque, en el fondo, anhelaba que todo fuera un malentendido y que ella, al oír mi voz, disipara mis temores. Hola, mamá, dijo, con un tono ligeramente molesto, como si mi existencia fuera una inconveniencia. Sabes que es el cumpleaños de Sofía, ¿verdad? Estamos organizando una cena en la Orquídea Dorada. ¿Vas a venir? Su voz me trajo de vuelta a la realidad. Sí, cariño, claro que iré. Solo que, acabo de recibir una carta muy extraña del Banco Nacional del Sol. Habla de un préstamo, una hipoteca enorme a mi nombre, y dice que estoy atrasada en los pagos. Es ridículo, ni siquiera tengo una cuenta allí. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, una risa nerviosa, forzada, que no pasó desapercibida. ¡Ay, mamá!
seguro es solo publicidad. Esos bancos siempre envían cosas así para confundir a la gente. No te preocupes por eso. Pero Valentina, no es solo publicidad. Es una carta muy formal, de un abogado del banco. Dice que están a punto de iniciar un proceso de ejecución hipotecaria si no pago. Casi $1.000.000. La exasperación se notaba en mi voz. Mamá. Su voz se elevó, con un tono de regaño que me recordaba a cuando era niña y la reprendía por alguna travesura. No hagas nada estúpido, ¿me oyes? No llames a la policía, ni vayas al banco. Yo me encargo de esto. Es mi área de trabajo, ¿recuerdas? Inspectora de Bienestar Social. Sé cómo lidiar con la burocracia y estas cosas. Solo quédate tranquila y no le digas nada a nadie. Su reacción fue aún más extraña. ¿Por qué tanta insistencia en que no hiciera nada, en que no llamara a la policía? Si fuera una simple publicidad, o un error, ¿no querría ella que yo lo aclarara de inmediato? Su prisa por encargarse, y su nerviosismo solo avivaron la llama de la sospecha que se había encendido en mi corazón. Valentina, ¿por qué no quieres que vaya a la policía? Esto es grave. Esto es un fraude. Mamá, por favor. Resopló con impaciencia. Ya te dije, yo lo veo. Ven a la cena, celebramos a Sofía, y luego pasas por casa y vemos esa carta. Estoy segura de que no es nada, solo una de esas estafas que le llegan a la gente mayor. No te alteres. Su tono era condescendiente, como si yo fuera una niña pequeña, senil e incapaz de manejar mis propios asuntos. Lo detestaba, pero por el momento, accedí. Quería ver su cara cuando le mostrara la carta, ver si su actitud cambiaba. Quería creer que todo era una terrible pesadilla, pero la voz de la intuición me gritaba que Valentina no era tan inocente como quería aparentar. Está bien, Valentina. Estaré allí. Pasa por casa después del trabajo. Colgué, el sonido de la discada pareciendo amplificar el silencio en mi pequeña sala, que ahora parecía mucho más pequeña y vulnerable. Para distraerme de la creciente ansiedad, me sumergí en los preparativos para la cena de cumpleaños de Sofía. Elegí mi vestido azul oscuro, el que Alejandro siempre decía que resaltaba el color de mis ojos. Me maquillé con más cuidado de lo habitual, esperando que el esfuerzo ayudara a ocultar el torbellino de emociones que sentía por dentro. A las 7, llamé a un taxi, sintiéndome extrañamente fuera de lugar en mi propia rutina. Cuando llegué al restaurante La Orquídea Dorada, Ricardo, mi hijo, y su esposa Isabella ya estaban sentados. Ricardo, con su traje impecable y su sonrisa forzada, me saludó con un gesto de cabeza. Mamá, llegas justo a tiempo para recordarnos que estás aquí. Creí que te habías olvidado. Su tono, como siempre, era una mezcla de condescendencia y un intento de humor que nunca me hizo reír. Isabella me lanzó una sonrisa educada, casi robótica. Hola, Ricardo. Hola, Isabella, dije, tratando de mantener la compostura. El tráfico estaba terrible. ¿Dónde está Valentina? Ya sabes cómo es Valentina, mamá, respondió Ricardo, encogiéndose de hombros. Siempre llegando tarde, siempre haciendo una entrada dramática. No pasó mucho tiempo antes de que Valentina, con su esposo Marco y mi nieta Sofía, hicieran su aparición. Valentina, envuelta en un elegante vestido de seda, irradiaba una confianza que siempre me había fascinado y a la vez, me había puesto nerviosa. Sofía, mi dulce nieta, corrió a abrazarme. Le entregué el pequeño regalo que había envuelto con tanto cuidado, un collar con un dije de corazón. Sofía lo tomó, pero su reacción fue tibia. Gracias, abuela, dijo, sin mucho entusiasmo, y lo guardó en su bolso. Me dolió un poco, pero sabía que a su edad, los regalos materiales a menudo no significaban tanto como la atención de sus padres. Valentina se acercó, su sonrisa forzada. Mamá, pensé que no vendrías. ¿Hiciste lo que te dije? No llamaste a la policía, ¿verdad? Su voz era un susurro apremiante. No, Valentina, le respondí en voz baja, con un tono neutro. No he hecho nada.
Nos sentamos a la mesa. La conversación giraba en torno a los logros de Ricardo en su trabajo de agente aduanero y los de Valentina como inspectora de bienestar social. Parecían competir por quien tenía la vida más exitosa y llena de poder. Me sentí como una audiencia, más que como parte de la familia. En un momento, Ricardo comentó: «¿Sabes, mamá? Esta casa tuya en la calle Los Robles ya es un poco grande para ti sola, ¿no crees? Con todos esos cuartos vacíos». Miró a Valentina, quien asintió con la cabeza. Valentina añadió: «Sí, mamá, hemos estado pensando que quizás sería bueno que te mudaras a un lugar más pequeño, más manejable. Hay unos apartamentos muy bonitos en el centro, cerca de todo. Estarías más cómoda». Mis hijos siempre habían tratado de influir en mis decisiones, sobre todo desde que Alejandro murió. Me querían, cómoda, pero a su manera, sin entender que mi comodidad estaba en mi hogar, en mis recuerdos. Ahora, estas sugerencias se sentían más como veladas amenazas, como si ya hubieran decidido mi destino. ¿Acaso mi hogar, mi refugio, era lo que querían de mí? ¿Era por eso que el valor de la propiedad del préstamo se había metido tan profundamente en mi mente? En ese instante, al mirar a Sofía, que jugueteaba con su teléfono ajena a la atención, no pude evitar preguntarme si para mis hijos, incluso el amor de sus seres queridos solo tenía un precio. Cuando la fiesta terminó y mis hijos se fueron, dejándome de nuevo en el silencio de mi casa, la inquietud se apoderó de mí con una fuerza abrumadora. Las palabras de Valentina sobre encargarse y la insistencia de Ricardo en que me mudara a un lugar más pequeño, resonaban en mis oídos. El collar de Sofía, todavía en su empaque, era un doloroso recordatorio de su falta de interés y, en retrospectiva, de la desconexión emocional de sus padres con las cosas que no tenían un valor monetario obvio. Volví a tomar la carta del Banco Nacional del Sol, mis dedos trazando la dirección de Residencial Vista del Lago. Algo en ese nombre, algo en la forma en que Valentina había reaccionado, me decía que no era un error. Fui a mi pequeño estudio, encendí la computadora y abrí el navegador. Tecleé la dirección con manos temblorosas. Los resultados aparecieron al instante. Imágenes de una mansión de 2 pisos con amplios ventanales, rodeada de un césped impecable y con vistas a un lago resplandeciente, llenaron la pantalla. Era una casa de ensueño, de esas que solo se ven en revistas. Mi corazón se encogió. El precio de venta que aparecía en los listados de bienes raíces coincidía, dolorosamente, con el monto del préstamo, 950,000 pesos. La fecha de venta, marzo de este año, era la misma fecha en que, según la carta del banco, se había otorgado el préstamo a mi nombre. La coincidencia era demasiado perfecta para ser una coincidencia. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. No podía ser. La casa, el préstamo. Era de Valentina. Ella había usado mi nombre, mi identidad, para comprar esa mansión de lujo. La imagen de Valentina en la cena, radiante y exitosa, contrastaba brutalmente con la imagen de mí, una viuda que a duras penas llegaba a fin de mes, ahora endeudada hasta el cuello sin saberlo. Justo en ese momento, el timbre sonó. Sobresaltada, me dirigí a la puerta. Era Valentina. Llevaba una sonrisa forzada y un aire de preocupación fingida. «Mamá, lo siento mucho por lo de la cena. Ricardo y yo solo nos preocupamos por ti. ¿Y sobre la carta, me la puedes dar? La voy a revisar ahora mismo». Habló rápido, sus ojos escaneando la habitación, como si buscara algo. Mi mente estaba en blanco, procesando la magnitud de la traición. Le entregué la carta, y ella la tomó con avidez. «Ya veo, mamá. Esto es solo una equivocación. Los bancos cometen muchos errores». Su voz sonaba un poco demasiado alegre. Luego, sus ojos se posaron en las llaves de un auto nuevo que colgaban de mi perchero. Un SUV flamante, reluciente. «¿Y ese auto, mamá? ¿Te compraste un auto nuevo? Pero si no tienes dinero para eso». Su tono pasó de la fingida preocupación a una acusación. Su reacción fue extraña, y no solo me acusaba de un gasto que no había hecho, sino que también parecía nerviosa al verlo. «Valentina,
Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Ese no es mi auto. Ese es tu auto, ¿verdad? El SUV que acabas de comprar. La observé. Sus ojos se abrieron ligeramente, su boca se apretó en una línea fina. Por un segundo, la vi. La culpa. El miedo. La ira. Su rostro, antes tan seguro, se puso pálido. No sé de qué hablas, mamá. Pero su voz temblaba. ¿En serio, Valentina? Me crucé de brazos. Sabes perfectamente de lo que hablo. La casa en Residencial Vista del Lago. El préstamo de 950,000 pesos. Todo esto está a mi nombre. ¿Cómo explicas eso? Valentina estalló. No sé de qué demonios hablas. Estás senil, mamá. Estás inventando cosas. Su furia era desproporcionada, una defensa desesperada. Pero ya no podía engañarme. Su reacción, su mirada, todo lo gritaba. Me traicionó. Me traicionó por un lujo, por una casa que le daría estatus. Lo descubriré, Valentina, le dije, mi voz ahora firme. Lo descubriré todo. Valentina, con un movimiento rápido y furioso, me arrebató la carta del Banco Nacional del Sol de las manos. Su rostro, distorsionado por la ira y el pánico, era irreconocible. «Estás loca, mamá», gritó, y sin decir una palabra más, salió corriendo de mi casa, dejando la puerta abierta de par en par. El eco de sus pasos apresurados y el chirrido de los neumáticos de su reluciente SUV al arrancar fueron los únicos sonidos que quedaron en el silencio ensordecedor de mi sala. Me quedé allí de pie, inmóvil, el corazón latiéndome con una fuerza dolorosa. La carta, el préstamo, la casa, todo encajaba con la pieza final de la reacción de Valentina. La verdad, aunque brutal, era innegable. Mi propia hija, aquella a la que había criado con amor y sacrificio, me había traicionado de la manera más cruel posible. Lentamente, me dirigí a mi pequeña computadora. Un presentimiento me empujó a revisar mi bandeja de entrada. Y allí estaba. Un correo electrónico con un título genérico, de una dirección desconocida, que había pasado desapercibido entre el spam y las ofertas diarias. Lo abrí. Era el contrato de préstamo hipotecario. Mis ojos se fijaron en la parte inferior de la página. Allí, con una caligrafía temblorosa, estaba mi nombre, Elena Sandoval. La firma era una imitación tan cruda de mi letra que me sentí insultada. ¿Cómo pudo un banco aprobar un préstamo de casi $1 millón con una falsificación tan obvia? O, peor aún, ¿cómo pudieron mis hijos pensar que yo no me daría cuenta? La rabia, una rabia fría y profunda, comenzó a burbujear dentro de mí. Mis manos se cerraron en puños, mis nudillos blanqueándose. No era solo el dinero, no era solo la amenaza a mi hogar. Era la traición, el desprecio, la forma en que mis propios hijos me veían. Desde que Alejandro había fallecido, se habían acostumbrado a verme como una carga, una vieja a la que había que cuidar, lo que para ellos significaba controlar. Ricardo había intentado tomar el control de mis finanzas, Valentina me presionaba para vender mi casa. Me trataban como si fuera una anciana senil, incapaz de tomar decisiones, una reliquia del pasado que necesitaba ser gestionada. Pero esto era diferente. Valentina no solo había intentado manipularme, había cometido un crimen. Había cruzado una línea que nunca pensé que mis propios hijos cruzarían. Había puesto en peligro mi futuro, mi seguridad, todo lo que Alejandro y yo habíamos construido. Había profanado mi nombre, mi identidad, para alimentar su propia ambición desmedida. La desesperación se convirtió en determinación. Ya no era una cuestión de dinero o propiedad. Era una cuestión de dignidad, de respeto. No podía permitir que esto quedara impune. No podía permitir que mis hijos creyeran que podían hacer lo que quisieran conmigo. Valentina, al arrebatarme la carta y luego al cometer ese fraude descarado, había cruzado la línea final. Sentí una fuerza inusual nacer en mí. Era hora de luchar. Era hora de enseñarles una lección, no solo a ellos, sino a mí misma.
No bastaba con sentir la rabia y necesitaba acción. Valentina no solo había robado mis datos, sino que había intentado robar mi futuro, mi tranquilidad, lo que era peor, mi dignidad. La humillación era profunda, pero la determinación de defenderme era aún mayor. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda legal, y la necesitaba con urgencia. Recuerdo haberme sentado frente a mi computadora, la pantalla de búsqueda parpadeando ante mis ojos. Busqué abogados especialistas en fraude y abogados para personas mayores. Varias opciones aparecieron, pero una en particular captó mi atención: Victoria Solís, abogada. Su perfil destacaba su experiencia en defensa de los derechos de los ancianos y en casos de abuso financiero. Había algo en su foto, una expresión de calma y fortaleza, que me inspiró confianza. Recopilé el aliento que me quedaba y marqué su número. Una voz amable contestó. Expliqué mi situación brevemente y pedí una cita. Para mi sorpresa, me ofrecieron un espacio al día siguiente por la mañana. Pasé el resto de la tarde y la noche repasando mentalmente los detalles, tratando de organizar los hechos en mi cabeza para poder presentarlos de manera clara y coherente. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Valentina, distorsionado por la ira, y la firma falsificada en el contrato. A la mañana siguiente, me vestí con la ropa más presentable que tenía y me dirigí a la dirección que me habían dado. El edificio era moderno, de cristal y acero, pero la oficina de Victoria Solís, en el 10º piso, era sorprendentemente cálida y acogedora. Las paredes estaban decoradas con obras de arte abstractas y había plantas verdes que aportaban un toque de vida. No era la típica oficina fría y estéril que imaginaba de un abogado. Una joven recepcionista me recibió con una sonrisa amable y me invitó a sentarme. Pocos minutos después, la propia Victoria Solís apareció. Era una mujer de unos 40 y tantos, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo y unos ojos inteligentes y penetrantes. Su apretón de manos fue firme y su sonrisa, genuina. Señora Sandoval, gracias por venir. Soy Victoria Solís. Por favor, pase. Me condujo a una sala de reuniones pequeña pero cómoda. Nos sentamos frente a frente en una mesa de madera pulida. Sentí un nudo en la garganta al principio, pero la presencia tranquila de Victoria me dio fuerzas. Le entregué la carta del banco y la copia impresa del contrato de préstamo. Abogada Solís, comencé, mi voz temblorosa al principio. He venido porque, bueno, estoy en un problema muy grande, y creo que mi propia hija me ha hecho esto. Respiré hondo y empecé a relatar la historia desde el principio: la llegada de la carta del Banco Nacional del Sol, la confusión inicial, la llamada al operador que confirmó el préstamo de 950,000 pesos. Le conté sobre la llamada de Valentina para el cumpleaños de Sofía, su nerviosa reacción al mencionar la carta, su insistencia en que no llamara a la policía. Le describí la cena en la Orquídea Dorada, los comentarios sobre mi casa y la palpable tensión. Luego, la noche en que descubrí la verdad, la búsqueda en internet de la dirección, las fotos de la casa de lujo, el escalofrío al darme cuenta de que era la casa de Valentina. Finalmente, le hablé de la confrontación, de cómo Valentina me arrebató la carta, su huida, y el descubrimiento del contrato falsificado en mi correo electrónico. Victoria Solís escuchaba con atención, su rostro impasible, pero sus ojos seguían cada una de mis palabras. De vez en cuando, hacía una pregunta para aclarar un punto o para que le diera más detalles. Al terminar, me sentí exhausta, pero también extrañamente liberada. Había derramado todo el dolor y la traición que me consumían, y ahora, la verdad estaba expuesta. Cuando terminé de relatar la historia, la abogada Solís hizo una pausa, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Su expresión era de seriedad, sin juicio. Señora Sandoval, comenzó, su voz calmada pero firme. Lo que usted describe es un caso flagrante de robo de identidad y fraude. El hecho de que sea un miembro de su familia quien aparentemente lo ha cometido, lamentablemente no es tan infrecuente en mi campo, especialmente con personas mayores. Hizo una breve pausa, mirándome a los ojos. A menudo, el abuso financiero hacia personas mayores proviene de aquellos en quienes más confían. Antes de que le explique sus opciones legales,
Necesito entender si ha habido un patrón de comportamiento por parte de sus hijos, o de otros familiares, que pueda haber llevado a esto. ¿Han intentado antes, de alguna manera, controlar sus finanzas o tomar decisiones en su nombre sin su consentimiento pleno? La pregunta de Victoria me hizo retroceder en el tiempo. Recordé el periodo después de la muerte de Alejandro. Había sido un momento de profunda tristeza y vulnerabilidad. Ricardo, mi hijo, que siempre había sido el más práctico y calculador, había estado particularmente insistente. Sí, abogada, respondí, la voz cargada de un resentimiento apenas contenido. Poco después de que mi esposo, Alejandro, falleciera, Ricardo vino a mi casa con unos papeles. Quería que firmara un documento para darle un poder notarial sobre mis cuentas. Decía que era para ayudarme con la administración y para evitar problemas en el futuro. Yo no entendía bien qué era, pero Alejandro siempre se encargó de esas cosas. Me sentí incómoda. Mis instintos me decían que no lo hiciera, a pesar de su insistencia. ¿Y qué hizo?, preguntó Victoria, animándome a continuar. Le dije que necesitaba pensarlo, que quería entenderlo mejor. Él se molestó, dijo que yo era terca y que estaba siendo irresponsable. Pero no lo firmé. Sentí que si lo hacía, perdería el control de todo. Gracias a Dios, no lo hice. Entiendo, dijo Victoria, asintiendo lentamente. Y después de eso, ¿hubo más intentos de controlar sus finanzas o su propiedad? Siempre, suspiré. Desde entonces, cada vez que nos reuníamos, Ricardo y Valentina siempre sacaban a colación el tema de mi casa. Mamá, esta casa es muy grande para ti sola, deberías venderla y mudarte a un apartamento más pequeño, necesitas ahorrar para el futuro, y esta casa es un gasto inmenso. Incluso me mostraron folletos de residencias de ancianos, diciendo que estarían más tranquilos si yo estaba allí. Una risa amarga escapó de mis labios. Siempre presentaban sus deseos como si fueran por mi bien, pero yo sabía que era por el suyo. Querían que me deshiciera de mi casa, mi único gran activo, probablemente para dividir el dinero entre ellos. Nunca me lo dijeron directamente, pero se sentía la presión. Me hacían sentir como una carga, como si mi existencia fuera un inconveniente para sus vidas perfectas y exitosas. ¿Y su testamento? ¿Ha habido alguna presión sobre eso?, preguntó Victoria. No directamente, respondí. Pero Ricardo y Valentina siempre se interesaban en saber si ya lo había actualizado. Siempre les decía que no había pensado en eso últimamente. En realidad, sí había pensado en cambiarlo últimamente, especialmente después de todas sus intrigas, pero nunca había tenido la fuerza para hacerlo. Ahora, la urgencia era palpable. La abogada Solís había tocado un nervio sensible, confirmando mis peores presentimientos sobre el patrón de comportamiento de mis propios hijos. Victoria Solís, la abogada, se reclinó en su silla, sus ojos fijos en mí. Había escuchado con una paciencia admirable mi historia de traición familiar y mis recuerdos de los intentos pasados de mis hijos por controlar mi vida. Ahora, con un tono más sombrío, procedió a explicar las vías legales disponibles para mí. Señora Sandoval, dijo, con voz grave, tiene varias opciones, cada una con sus propias implicaciones. La primera, y la más directa, es presentar una denuncia policial. Esto iniciaría un proceso penal contra Valentina por robo de identidad y fraude. Si se prueba su culpabilidad, podría enfrentar cargos graves, incluyendo tiempo en prisión y antecedentes penales. El banco también estaría involucrado en la investigación. Una punzada de dolor me atravesó el pecho. ¿Mi propia hija en la cárcel? Era una imagen que no quería ni podía concebir, a pesar de todo el daño que me había causado. Pero luego, pensé en la indignidad de perder mi casa, de que mi nombre fuera arrastrado por una deuda que no había contraído. La segunda opción, continuó Victoria, es presentar una demanda civil. Esto no implica cargos penales, sino que busca anular el préstamo y recuperar los daños. Podríamos argumentar que la firma fue falsificada y que el banco fue negligente al aprobar el préstamo. Si ganamos, la hipoteca se declararía nula, y Valentina, o quien sea responsable, tendría que vender la casa para saldar la deuda. Esta opción sonaba menos drástica,
pero ¿sería suficiente? ¿Valentina aprendería la lección? ¿O simplemente se reiría de mí a mis espaldas por no haberla enviado a prisión? La tercera opción, dijo Victoria, es intentar una resolución más amistosa. Podríamos enviar una carta formal de mi parte, explicando la situación y exigiendo que Valentina asuma el pago del préstamo o que venda la casa para cubrirlo, sin implicar a la policía. Sin embargo, dada la gravedad del fraude y la cantidad de dinero involucrada, no garantizo que esta opción sea efectiva. Si Valentina se niega, tendríamos que volver a las opciones anteriores. Finalmente, Victoria me miró con una expresión seria. Y la cuarta opción, señora Sandoval, es no hacer nada. Permítame ser muy clara sobre las consecuencias de esta opción. Si usted no actúa, y el banco no recibe los pagos, ellos procederán con la ejecución hipotecaria. Perderá su casa, su crédito quedará arruinado, y la deuda seguirá existiendo a su nombre. En esencia, usted pagaría por el crimen que se ha cometido contra usted. La última opción me pareció la más aterradora de todas. ¿Perder mi casa? La casa donde Alejandro y yo habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos construido tantos recuerdos. La casa que representaba mi independencia, mi historia, mi refugio. No hacer nada. Susurré, las palabras apenas saliendo de mi garganta. Sería la peor elección, afirmó Victoria con firmeza. Pero entiendo que enviar a su hija a prisión, o incluso demandarla civilmente, es una decisión increíblemente difícil. Es una tragedia personal. Sin embargo, piense en lo que significa para usted. ¿Está dispuesta a dejar que se salgan con la suya? ¿Está dispuesta a perder todo por ellos, cuando ellos han demostrado tan poco respeto por usted? Las palabras de Victoria resonaron en mi cabeza. Me sentí dividida. Por un lado, el amor de madre, el deseo de proteger a mis hijos de las consecuencias de sus actos, por muy atroces que fueran. Por otro lado, la humillación, la rabia, la necesidad de justicia y de recuperar mi dignidad. Era una encrucijada moral y emocional. ¿Podría realmente perdonar una traición de tal magnitud, solo para evitar la vergüenza familiar? ¿O era mi deber, no solo hacia mí misma sino también hacia la memoria de Alejandro, luchar por lo que era justo, sin importar el costo? El pensamiento de perder mi casa, la casa que me daba la poca tranquilidad que me quedaba, me impulsó a la acción. No podía permitir que esto sucediera. El miedo a las consecuencias de no actuar, de perder mi hogar, era mucho mayor que el miedo a confrontar a la persona que había cometido el fraude. La idea de que yo pagaría por el crimen de mi propia hija, mientras ella disfrutaba de una vida de lujo, me llenó de una fría determinación. Victoria Solís me había dado el espacio para reflexionar sobre mis opciones, y sobre el difícil dilema moral de cómo proceder contra mi propia hija. Pero mientras la razón me dictaba una respuesta, mi corazón se debatía con el peso de los recuerdos, buscando una explicación a la traición de Valentina. Cerré los ojos y dejé que mi mente viajara al pasado, a la infancia de mis hijos. Ricardo, aunque a veces condescendiente, siempre había sido el más predecible, el que seguía las reglas, el que buscaba la aprobación. Pero Valentina siempre había sido diferente. Desde muy pequeña, mostró una ambición desmedida, una terquedad inquebrantable y una habilidad innata para conseguir lo que quería, a menudo, a expensas de los demás. Recuerdo un incidente en particular, cuando Valentina tenía unos 10 años. Estaba en la escuela primaria y se había obsesionado con conseguir el papel principal en la obra de teatro anual. Había ensayado sin cesar, pero la maestra había elegido a otra niña, una niña dulce y talentosa llamada Lucía. Valentina estaba furiosa, se encerró en su habitación y no quiso hablar con nadie. Al día siguiente, Lucía, accidentalmente, se tropezó en el recreo y se torció el tobillo, lo que la dejó fuera de la obra. De repente, Valentina fue elegida para reemplazarla. Nadie pudo probar nada, pero la mirada triunfante en los ojos de Valentina, la forma en que se comportaba con una mezcla de inocencia forzada y orgullo, siempre me había inquietado. A medida que crecía, esa ambición se transformó en una necesidad constante de superar a los demás, de demostrar su valía a través del estatus y las posesiones materiales. En la universidad, no eligió una carrera por pasión,
sino por prestigio y poder. Se casó con Marco, no por amor, al menos no por el amor apasionado que Alejandro y yo compartíamos, sino por la seguridad económica y la posición social que él le ofrecía. Siempre envidió a sus amigos y conocidos que vivían en barrios lujosos, que conducían coches caros, que veraneaban en países exóticos. Sus conversaciones siempre giraban en torno a cuánto ganaban los demás, qué posesiones tenían, y cómo ella podía alcanzar un nivel de vida superior. Me di cuenta de que mi hija vivía en una constante competencia con el mundo, y la única forma de ganarla era acumulando más y más. No importaba cómo lo consiguiera. Yo siempre había esperado que esa fase pasara, que madurara y encontrara la felicidad en cosas más significativas. Pero no fue así. Su trabajo como inspectora de bienestar social, que en teoría debía ser una profesión de servicio, para ella era una herramienta de poder, un medio para controlar y juzgar a los demás. Pensar en todo esto me trajo una claridad dolorosa. Valentina no estaba motivada por la necesidad, ni por un error de juicio. Estaba motivada por la codicia y por una profunda inseguridad que la obligaba a buscar validación a través de las apariencias. Mi casa, mi dinero, mi identidad, eran solo medios para un fin, un escalón más en su ascenso social. Era un golpe duro aceptar que la persona que había gestado y criado, se había convertido en alguien capaz de tal bajeza. La imagen de mi difunto esposo, Alejandro, con su integridad inquebrantable y su profunda moral, apareció en mi mente, un contraste brutal con la realidad que enfrentaba. Él nunca habría tolerado tal deshonestidad. Victoria Solís me había concedido el tiempo para reflexionar sobre mis opciones, y el silencio de su oficina me invitaba a confrontar la dura realidad. La imagen de Valentina, tal como la recordaba desde niña, ambiciosa, calculadora, dispuesta a todo por sus metas, se superponía con la abrumadora evidencia del fraude. ¿Podría, como madre, enviar a mi propia hija a la cárcel? ¿Podría, como Elena, permitir que la injusticia prevaleciera? La mirada de Victoria, aunque profesional, transmitía una mezcla de comprensión y expectativa. Ella sabía lo difícil que era esta decisión para mí. Me había explicado las opciones con claridad, la vía penal con la policía, la demanda civil para anular el préstamo, una resolución amistosa que dudaba de su eficacia, o la devastadora opción de no hacer nada y perderlo todo. Esta última era la que más me aterraba. Mi hogar, mi legado, mi tranquilidad, todo se esfumaría si no actuaba. Recordé las palabras de Alejandro, mi difunto esposo, un hombre de principios inquebrantables. Él siempre me había enseñado la importancia de la honestidad y la justicia. ¿Qué clase de ejemplo seríamos si permitiéramos que la deshonestidad triunfe?, solía decir. Su voz resonaba en mi mente, instándome a ser valiente. Tomé mi teléfono y marqué el número de Carmen Robles, mi amiga más cercana. Su voz enérgica y alegre fue un bálsamo para mi espíritu. Carmen, necesito tu consejo. Estoy en la oficina de una abogada, y es sobre Valentina. Le conté toda la historia, desde la carta hasta el descubrimiento de la falsificación y las opciones que Victoria me había presentado. Carmen me escuchó sin interrumpir, lo cual era inusual en ella, lo que me hizo darme cuenta de la seriedad de mi situación. Cuando terminé, hubo un breve silencio. Elena, dijo Carmen finalmente, su voz más suave de lo que esperaba, pero con una firmeza que me sorprendió. Sé que te duele, lo sé. Valentina es tu hija. Pero piénsalo bien. Ella no solo te robó dinero, intentó robarte tu vida, tu seguridad. ¿Crees que si no haces nada, ella cambiará? No. Creerá que puede salirse con la suya con cualquier cosa. A veces, amar a nuestros hijos significa permitirles enfrentar las consecuencias de sus acciones, por dolorosas que sean. Es la única forma en que aprenderán. Sus palabras, dichas con el afecto de una amiga, pero la sabiduría de una madre, resonaron profundamente en mí. Carmen tenía razón. Había pasado años tratando de proteger a mis hijos de la vida, de las consecuencias de sus propias elecciones. Pero esto ya no era una simple travesura. Esto era un crimen. Y al proteger a Valentina de la justicia, no la estaba ayudando, la estaba condenando a repetir sus errores. Levanté la vista y miré a Victoria Solís, que me observaba pacientemente.
La decisión, aunque desgarradora, se había vuelto clara. Tenía que luchar. Por mí, por la memoria de Alejandro, por la justicia. No podía permitir que mi hija, por su ambición, me quitara lo que tanto me había costado construir. Abogada Solís, dije, mi voz sonando más fuerte y segura de lo que me sentía hace unos minutos. He tomado una decisión. Quiero presentar una demanda civil para anular el préstamo. Y sí, también quiero presentar una denuncia policial. Que la policía investigue esto. Que Valentina enfrente las consecuencias de sus acciones. Victoria Solís asintió lentamente, una pequeña sonrisa de aprobación formándose en sus labios. De acuerdo, señora Sandoval, dijo después de una pausa. Venga mañana por la mañana a las 10. Prepararemos la documentación necesaria. No será un camino fácil, pero estaremos con usted en cada paso. Mientras salía de su oficina, el peso en mis hombros, que había cargado durante días, comenzó a aligerarse. La decisión era dura, sí, pero era la correcta. Había elegido la dignidad sobre el silencio, la justicia sobre la impunidad. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi propia vida. El miedo no había desaparecido por completo, pero ahora estaba mezclado con una extraña sensación de empoderamiento. Mientras colgaba el teléfono después de hablar con Victoria Solís, una sensación de alivio y una extraña ligereza se instalaron en mí. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. La incertidumbre y el miedo que me habían atenazado durante días comenzaron a disiparse, reemplazados por una determinación férrea. Era como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. No había pasado ni media hora cuando el teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla y vi el nombre de Ricardo. Supe que Valentina ya le había contado, o que él, con su olfato para el drama familiar y los problemas, ya se había enterado de alguna manera. Respiré hondo y contesté. Mamá. ¿Qué demonios estás haciendo? La voz de Ricardo sonaba aguda y cargada de pánico. Era la primera vez que lo oía perder la compostura de esa manera. Siempre tan sereno, tan en control. ¿De qué hablas, Ricardo? Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿De qué voy a hablar, mamá? Valentina me acaba de decir que vas a ir a la policía, que vas a demandarla por el préstamo. Estás loca. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hija? Es un escándalo. Vas a arruinar a nuestra familia. Su voz se elevaba con cada palabra, como si el volumen pudiera forzarme a ceder. Ricardo, no estoy haciendo nada que no sea justo. Valentina cometió un fraude. Ella sacó un préstamo de casi $1 millón a mi nombre, falsificó mi firma y puso en riesgo mi casa. ¿Crees que eso es nada? Mi voz se mantuvo firme, sin una pizca de vacilación. Pero mamá, eso fue solo un arreglo. Valentina solo quería una casa bonita. Ella iba a pagarlo. Fue una tontería, sí, pero no es para tanto. Podemos hablarlo, resolverlo entre nosotros. No hay necesidad de involucrar a la policía, ni a abogados. Vas a destruir a la familia. ¿Un arreglo? Me reí, una risa amarga que no le gustó. Ricardo, ella me robó mi identidad, puso una deuda de 950,000 pesos a mi nombre. Eso no es un arreglo, es un crimen. Y el hecho de que tú lo supieras y no me dijeras nada, te hace cómplice, ¿no crees? Hubo un silencio tenso al otro lado. Ricardo resopló. Mamá, no seas dramática. Solo te preocupas por el dinero. Siempre has sido así. Queremos lo mejor para ti, ¿sabes? Queremos que estés cómoda. ¿Cómoda? Sentí que la rabia que había reprimido por tanto tiempo comenzaba a emerger. Cómoda significaba que ustedes pudieran controlar mi vida, ¿no es así? Cómoda significaba que yo cediera mi casa, mi independencia, para que ustedes pudieran beneficiarse. Siempre quisieron vender mi casa, siempre quisieron que me mudara a un lugar más pequeño. ¿Fue todo esto parte del plan?
¿Pensaron que yo era tan ingenua que nunca me daría cuenta? Mamá, por favor, no seas ridícula. Solo cálmate y hablemos de esto en persona. Podemos. No hay nada de qué hablar, Ricardo. La decisión está tomada. He contratado a una abogada, y el caso seguirá su curso. Si te preocupa tanto el escándalo, tal vez deberías haber pensado en eso antes de que tu hermana cometiera un crimen y tú la cubrieras. Antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. Mis manos no temblaban. Mi corazón no se aceleraba. En su lugar, sentí una extraña paz. Por años, había permitido que mis hijos me pisotearan, que manipularan mis emociones, que me hicieran sentir culpable por no ceder a sus deseos. Pero ahora, algo había cambiado. Había encontrado mi voz, mi fuerza. Ya no era la Elena sumisa, la Elena que buscaba la aprobación de sus hijos. Era la Elena que se negaba a ser una víctima, la Elena que no permitiría que nadie, ni siquiera sus propios hijos, pisotearan su dignidad. Sentí que podía respirar de nuevo, un aire fresco y limpio que no había inhalado en mucho tiempo. La lluvia golpeaba suavemente mi ventana, un sonido rítmico que, en lugar de arrullarme, me invitaba a la reflexión. Colgué el teléfono después de mi tensa conversación con Ricardo, sintiendo una mezcla de empoderamiento y la fría realidad de las consecuencias. Sabía que la decisión que había tomado no era fácil, y que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero la firmeza de mi convicción no flaqueaba. Volví a llamar a Victoria Solís. Necesitaba que me reiterara las implicaciones de mis acciones, no para dudar, sino para estar plenamente consciente de lo que estaba por venir. Abogada Solís, dije, hemos hablado de las opciones, y he tomado mi decisión. Pero quiero entender una vez más, con claridad, qué significa esto para Valentina. ¿Qué sucederá con ella si ganamos el caso? La voz de Victoria era compasiva, pero directa. Señora Sandoval, si la demanda civil es exitosa y se demuestra el fraude, el préstamo hipotecario a su nombre sería declarado nulo. La casa de residencial Vista del Lago, que Valentina adquirió con ese préstamo fraudulento, tendría que ser vendida para saldar la deuda con el banco. Ella la perdería. Asentí lentamente. Esto era lo que esperaba. La casa, el símbolo de su ambición desmedida, sería arrebatada. Además, continuó Victoria, si presentamos la denuncia policial y se la declara culpable de robo de identidad y falsificación, podría enfrentar cargos penales graves, incluyendo una sentencia de prisión. Tendría antecedentes penales, lo que afectaría su vida personal y profesional de muchas maneras. La palabra, prisión, resonó en mi cabeza. Mi hija, tras las rejas. Una imagen desgarradora para cualquier madre. El conflicto entre mi amor maternal y mi necesidad de justicia se arremolinaba dentro de mí. ¿Estaba dispuesta a pagar ese precio tan alto por la justicia? Victoria, percibiendo mi silencio, añadió, es un precio muy alto, señora Sandoval, lo sé. Pero también es un precio muy alto el de no hacer nada. El precio de perder su casa, su dignidad, su tranquilidad, y permitir que la persona que le hizo esto se salga con la suya. A veces, la justicia exige sacrificios dolorosos. Sus palabras eran un espejo de mis propios pensamientos. Sí, el costo de la justicia era inmenso. Podía perder a mis hijos, a mis nietos, el concepto de familia, tal como lo conocía. Pero el costo de la inacción era aún mayor. Si no luchaba, si no me defendía, me perdería a mí misma. Seguiría siendo la vieja senil que mis hijos creían poder manipular a su antojo. No sería una lección para Valentina, sino una confirmación de que sus acciones no tenían consecuencias. Recordé a Alejandro una vez más. Él me había enseñado la importancia de defender lo correcto, incluso cuando fuera impopular o difícil. La integridad, me había dicho, es lo único que nadie te puede quitar. Respiré profundamente. Estoy lista, abogada. Estoy lista para pagar el precio, sea cual sea. Entonces, señora Sandoval, dijo Victoria, un nuevo capítulo comienza para usted. Uno en el que usted es la protagonista de su propia historia, no un personaje menor en la vida de sus hijos. No será fácil,
pero le prometo que no estará sola. Colgué el teléfono, la lluvia seguía cayendo afuera. Miré mi reflejo en el cristal. Mis ojos, antes llenos de miedo, ahora mostraban una nueva determinación. Era un comienzo. Un comienzo doloroso, sí, pero un comienzo al fin y al cabo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba forjando mi propio destino. La mañana siguiente amaneció nublada, con un cielo plomizo que parecía reflejar la pesadez que sentía en el pecho. A pesar de la firmeza de mi decisión la noche anterior, las primeras horas del día trajeron consigo una marea de dudas. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Realmente podía llevar esto hasta el final, contra mi propia hija? Los fantasmas del amor maternal y los años de crianza se cernían sobre mí, intentando socavar mi resolución. Me levanté temprano, mucho antes de lo habitual. El silencio de la casa, que antes me había parecido un refugio, ahora me resultaba opresivo. Serví una taza de café, pero el aroma, que normalmente me reconfortaba, ahora me resultaba insípido. Mi mente regresaba una y otra vez a la imagen de Valentina, al pánico en su rostro cuando descubrió que yo sabía la verdad. Quizás había una forma de arreglarlo sin destruir nuestra ya frágil relación. Justo entonces, el teléfono vibró en la mesa de la cocina. Miré la pantalla. Era Valentina. Mi corazón dio un vuelco. Por un instante, dudé. ¿Debería contestar? ¿Debería darle la oportunidad de explicarse, de suplicar, de intentar manipularme una vez más? Pero luego, las palabras de Carmen y Victoria resonaron en mi mente. A veces, amar a nuestros hijos significa permitirles enfrentar las consecuencias. Y también, no permita que se salgan con la suya, que le quiten su dignidad. Si contestaba, sabía que Valentina intentaría suavizarme, de una forma u otra, o culparme, como había hecho Ricardo. Y en este momento, no podía permitirme flaquear. No podía darle la oportunidad de sembrar más confusión o remordimiento en mi corazón. Necesitaba mantener mi rumbo fijo. La única forma de avanzar era con determinación inquebrantable. Dejé que el teléfono sonara hasta que se fue al buzón de voz. No iba a caer de nuevo en sus juegos. A las 9:30, media hora antes de mi cita, ya estaba en la recepción de la oficina de Victoria Solís. La recepcionista me saludó con una sonrisa y me ofreció una revista, pero yo estaba demasiado ansiosa para leer. Mi mente seguía aferrada a esa última duda. ¿Realmente era necesaria la denuncia policial? ¿No bastaría con la demanda civil para recuperar mi dinero y mi casa? La idea de involucrar a las autoridades, de que Valentina tuviera un récord criminal, todavía me atormentaba. Cuando Victoria me hizo pasar a su oficina, me senté y, antes de que ella pudiera hablar, le pregunté, con la voz aún un poco tensa, Victoria, solo una cosa más. ¿Es absolutamente necesario presentar la denuncia policial? ¿No sería suficiente con la demanda civil? Necesitaba su confirmación, su lógica fría, para calmar el torbellino de emociones en mi interior. Victoria Solís estaba sentada en su escritorio, revisando los documentos del caso con la seriedad que la caracterizaba. Levantó la vista cuando le hice mi pregunta sobre la necesidad de la denuncia policial. Señora Sandoval, respondió, su voz mesurada. Legalmente, para anular el préstamo y recuperar su propiedad, la demanda civil es suficiente. Podríamos argumentar la falsificación de la firma y la negligencia del banco sin necesidad de que la Fiscalía inicie un proceso penal. Sin embargo, la denuncia policial añade peso, no solo para que las autoridades investiguen un crimen, sino también para presionar a Valentina. Es una señal de que usted está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias. Asentí, asimilando sus palabras. Mis dudas se disiparon. No se trataba solo de recuperar mi casa, sino de dejar claro que no era una víctima a la que se pudiera engañar impunemente. La idea de que Valentina pudiera salirse con la suya, incluso si perdía la casa, me resultaba insoportable. Necesitaba que sintiera el peso de la justicia, que entendiera la magnitud de lo que había hecho. Fue entonces cuando la idea me asaltó. Una idea audaz, quizás un poco dramática, pero que me llenó de una extraña sensación de satisfacción. Victoria, dije, mi voz adquiriendo un tono más resuelto.
Valentina va a celebrar su fiesta de inauguración de casa este sábado. La casa que compró con mi dinero. No me invitó, por supuesto. Pero quiero ir. Victoria parpadeó, sorprendida. Disculpe, señora Sandoval, no estoy segura de entender. ¿Quiere ir a la fiesta de su hija? ¿Después de todo lo que ha pasado? Sí, la interrumpí, mi determinación creciendo con cada palabra. Quiero que los documentos de la demanda les sean entregados allí. En su fiesta. Delante de todos sus amigos y conocidos. Los ojos de Victoria se abrieron ligeramente. Señora Sandoval, eso es poco convencional. Podría ser un momento muy tenso, y quizás no sea lo más estratégico en términos de mantener la calma en el proceso legal. Es mejor que los papeles sean entregados en un entorno controlado. No, insistí, mi voz ahora con una fuerza inquebrantable. Quiero que se haga allí. Ella pensó que podía engañarme, que era demasiado ingenua o demasiado vieja para darme cuenta. Quería ocultarlo. Pero no pudo. Y ahora, quiero que reciba los papeles en el lugar donde creyó que había logrado su gran victoria. Que todos vean el precio de su engaño. Se lo merece. No me importa el escándalo. De hecho, creo que un pequeño escándalo es lo mínimo que se merece. Victoria me miró fijamente durante un largo momento, como sopesando mi determinación. Podría haber argumentado, podría haber intentado disuadirme, pero vio la convicción inamovible en mis ojos. Finalmente, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. De acuerdo, señora Sandoval, dijo. Es inusual, pero legalmente es posible. Contactaré al alguacil para coordinar la entrega en la dirección de la fiesta. Necesitaré la hora y la dirección exacta. ¿Está segura de esto? Estoy más segura que nunca, le respondí. Una sensación de propósito, casi de euforia, me inundó. Valentina había elegido la ostentación y la mentira. Yo elegiría la verdad y la justicia, en el escenario que ella misma había preparado. Sería un recordatorio de que, aunque pudiera construir muros de lujo, no podría esconderse de las consecuencias de sus acciones. Y yo, su madre, estaría allí para asegurarme de que lo entendiera. El sábado por la noche, un nudo de nervios y determinación se instaló en mi estómago. Me vestí con mi mejor traje, no para impresionar, sino para irradiar una fortaleza que sentía profundamente. Carmen, mi leal amiga, se ofreció a acompañarme. No tienes que hacer esto sola, Elena, me dijo, su presencia una roca en la tormenta que se avecinaba. Le agradecí, pero le expliqué que este era un camino que debía recorrer sola. La dirección que había buscado en línea me llevó a un barrio exclusivo, con casas que parecían sacadas de una revista. La mansión de residencial Vista del Lago, el epicentro de mi pesadilla, brillaba con las luces de la fiesta. Había coches lujosos estacionados a lo largo de la calle, y las risas y la música se filtraban desde el interior. El contraste entre mi humilde hogar y esta ostentación me golpeó con una fuerza renovada. Me acerqué a la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Había un guardia de seguridad en la entrada, pero yo tenía mi propio pase de entrada. Cuando la puerta se abrió y las luces se hicieron más brillantes, me invadió un mar de rostros desconocidos, todos ellos sonrientes, bebiendo y charlando. Valentina, radiante en un vestido de diseñador, estaba en el centro de la atención, brindando con una copa de champán. A su lado, Marco sonreía con orgullo. Ricardo y su esposa, Isabella, estaban cerca, conversando animadamente con un grupo de invitados. Sofía, mi nieta, estaba sentada en un sofá, absorta en su teléfono, ajena a todo el drama. Me moví entre la multitud, una figura solitaria en medio del bullicio, hasta que estuve lo suficientemente cerca para que Valentina me viera, su sonrisa se desvaneció al instante. Sus ojos se abrieron, primero con sorpresa, luego con un terror que no pudo ocultar. La copa de champán en su mano tembló. «Mamá», susurró, el pánico evidente en su voz. Justo en ese momento, un hombre de uniforme de alguacil, discreto pero imponente, se acercó a Valentina. Llevaba un sobre de color manila en sus manos. Valentina Sandoval,
dijo con voz clara y audible, queda notificada. Le entrego esta demanda civil y esta citación judicial por robo de identidad y fraude. Tiene 14 días para responder. El sonido de las palabras del alguacil pareció congelar la música, las risas, el champán. Un silencio atronador cayó sobre la fiesta. Todos los ojos se volvieron hacia Valentina, luego hacia mí. Los susurros comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. Los amigos de Valentina la miraban con incredulidad, algunos con curiosidad, otros con una vergüenza apenas disimulada. El rostro de Valentina se descompuso. Pálida, se tambaleó, y Marco la sostuvo. Ricardo, que había palidecido visiblemente, se acercó a toda prisa, con el ceño fruncido. ¿Qué significa esto, mamá?, murmuró, su voz apenas audible. Significa, Ricardo, respondí, mi voz clara y fuerte, resonando en el silencio. Que la verdad siempre sale a la luz. Y que el lujo construido sobre la mentira, tarde o temprano se derrumba. Valentina, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y humillación, me miró con un odio que nunca le había visto antes. No dijo una palabra, pero su mirada lo decía todo. La fiesta estaba arruinada. La fachada de su vida perfecta se había desmoronado ante los ojos de todos. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, mi cabeza en alto. Sentí los ojos de todos sobre mí, pero no me importó. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Había plantado la semilla de la justicia, y ahora, solo quedaba esperar a que diera sus frutos. El camino por delante era incierto, pero la satisfacción de haber recuperado mi dignidad era inmensa. Los días que siguieron a la fiesta de inauguración fueron un torbellino de emociones y trámites legales. La noticia del escándalo en la fiesta de Valentina corrió como la pólvora, no solo entre sus conocidos, sino también en el círculo social de Ricardo. La fachada de su familia perfecta se había desmoronado públicamente, y las miradas de juicio y los susurros de lástima se volvieron insoportables para ellos. El proceso legal, aunque doloroso, avanzó con una eficiencia sorprendente gracias a Victoria Solís. El banco, al enterarse del fraude y la falsificación de mi firma, se vio obligado a cooperar plenamente. El contrato de préstamo fue, como esperaba, declarado nulo. La casa en Residencial Vista del Lago fue puesta a la venta para saldar la deuda, y Valentina la perdió. La denuncia policial también siguió su curso. La investigación reveló que Valentina había falsificado mi firma en múltiples documentos, utilizando información personal que había obtenido de forma ilícita. La evidencia era irrefutable. Ante la amenaza de un juicio y una posible pena de prisión, Valentina llegó a un acuerdo. Se declaró culpable de cargos menores a cambio de no ir a la cárcel, aunque la vergüenza pública y la pérdida de la casa ya eran un castigo considerable. Además, tuvo que pagar una multa significativa y su historial crediticio quedó arruinado. Su carrera como inspectora de bienestar social, basada en la confianza y la integridad, quedó en ruinas. Ricardo, aunque no fue acusado formalmente, sufrió las consecuencias de su complicidad y la vergüenza familiar. Su reputación en su trabajo como agente aduanero se vio afectada. Isabella, su esposa, ya no me miraba con una sonrisa robótica, sino con una mezcla de lástima y una distancia insalvable. La familia, que mis hijos habían intentado construir, basada en la apariencia y la ambición, se había desmoronado por completo. Mis nietos, Sofía y el hijo de Ricardo, se vieron atrapados en el fuego cruzado. Sofía, en particular, estaba confundida y herida por la situación. Intenté hablar con ella, explicarle que a veces los adultos cometen errores muy grandes, pero su lealtad hacia su madre la mantuvo alejada. La relación con mis hijos, como era de esperar, quedó completamente rota. No hubo llamadas, no hubo visitas. El silencio era ensordecedor. Hubo momentos en los que el dolor de la pérdida me invadió. Había perdido la ilusión de una familia unida, el concepto de que mis hijos siempre me amarían y me protegerían. Pero al mismo tiempo, sentí una extraña paz. Ya no tenía que vivir con el miedo de ser engañada, de ser manipulada. Había luchado, y había ganado. Había defendido mi dignidad, mi hogar, mi verdad.
Mi casa en la calle Los Robles, que una vez había sido mi refugio, ahora era un símbolo de mi resiliencia. No solo la había salvado de la ejecución hipotecaria, sino que la había reclamado como mía, libre de las sombras de la codicia de mis hijos. La tranquilidad que tanto anhelaba, finalmente había regresado. Sabía que la herida familiar tardaría mucho en sanar, si es que sanaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía mirar hacia adelante. A medida que el polvo del conflicto legal comenzaba a asentarse, la tranquilidad volvió a mi vida, aunque diferente. Mi casa, mi santuario, se sentía más mía que nunca, un símbolo de la batalla que había librado y ganado. Pero el silencio que antes era cómodo, a veces se sentía vasto. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mis hijos. En esas noches de soledad, a menudo me encontraba sentada en el jardín, bajo las estrellas, reflexionando sobre el significado de lo que había sucedido. ¿Realmente había perdido? ¿O había ganado algo más valioso que una relación disfuncional? Una tarde, mientras organizaba viejas fotos de Alejandro, tropecé con una caja de objetos que había guardado de la universidad. Dentro, encontré un diario polvoriento. Era de Alejandro. No lo había visto en años. Con curiosidad, lo abrí y comencé a leer. Sus entradas eran una mezcla de observaciones cotidianas y reflexiones profundas sobre la vida, el amor y la integridad. En una entrada en particular, leí algo que me dejó helada. Hablaba de un secreto familiar, un problema de juego de un pariente, que había llevado a deudas y engaños en el pasado. Alejandro había escrito sobre lo difícil que fue confrontar a esa persona, pero que era necesario para evitar que el problema se extendiera y causara más daño. La honestidad es el único camino, incluso cuando duele, había escrito. Las mentiras y los engaños solo pudren el alma y destruyen la confianza. Sus palabras resonaron con la situación actual. No mencionaba nombres, pero el patrón era claro, la tendencia a la irresponsabilidad financiera, la inclinación a manipular para salirse con la suya. Era como si Alejandro, incluso desde el más allá, me estuviera confirmando que mi decisión de luchar por la verdad había sido la correcta. No estaba sola en mi búsqueda de integridad. A medida que continuaba leyendo el diario, encontré otra entrada que me sorprendió. Alejandro había descrito un sueño recurrente que tenía, sobre un viaje a Italia que nunca pudimos hacer. Venecia, las góndolas, la plaza de San Marcos. Había sido un anhelo secreto que habíamos compartido, un viaje pospuesto por la vida, por los hijos, por las responsabilidades. Él había lamentado no haber podido cumplir esa promesa. Mi salud está decayendo, había escrito en una entrada posterior. Pero espero que Elena, algún día, pueda hacer ese viaje. Se lo merece. Se merece toda la belleza del mundo. Cerré el diario, mis ojos empañados. Las palabras de Alejandro fueron un bálsamo para mi alma. Había luchado por la justicia, y ahora, había encontrado una nueva razón para vivir. El diario no solo validó mi lucha, sino que también me ofreció una nueva perspectiva, un nuevo propósito. La soledad no era vacía, estaba llena de la voz de Alejandro, recordándome quién era y que me quedaba por vivir. El diario de Alejandro se había convertido en mi compañero constante, una ventana a su sabiduría y a nuestros sueños compartidos. Las palabras sobre el viaje a Italia, especialmente a Venecia, resonaban en mi mente con una fuerza inusual. Era más que un simple anhelo, o era una promesa incumplida, un pedazo de nuestro amor que esperaba ser revivido. Y ahora, con la compensación adicional del banco, tenía los medios para hacerlo. El banco había reconocido su negligencia al no verificar la autenticidad de la firma y, como resultado, me había otorgado una compensación monetaria. Era una suma considerable, la primera vez en mi vida que tenía tanto dinero a mi disposición, sin obligaciones familiares ni ahorros para días lluviosos. El mundo se había abierto ante mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía vivir para mí misma, no solo para mis hijos. Mi valor como ser humano no dependía de su actitud hacia mí. Compartí la idea del viaje con Carmen. Sus ojos se iluminaron. Elena, eso es maravilloso. Debes ir. Recuerda cuánto querías ver Italia. Fue hace mucho tiempo, sonreí,
recordando la ilusión de nuestra juventud. Incluso antes de que nacieran los niños. Alejandro prometió que iríamos para nuestras bodas de plata, pero luego mi problema de salud comenzó y no tuvimos tiempo de viajar. Entonces, recupera el tiempo perdido, me guiñó Carmen. Imagina Venecia, las góndolas, las calles estrechas, los cafés en la Piazza San Marco. ¿Te gustaría que te acompañara? La pregunta de Carmen me tomó por sorpresa. Me había acostumbrado a la idea de ir sola, de recorrer ese camino como una forma de sanar y encontrarme. Pero la idea de compartir esa experiencia con una amiga leal, alguien que me conocía y me apoyaba, era tentadora. ¿Tú? ¿Pero pensé que querrías ir sola?, preguntó Carmen. ¿Por qué querría ir sola? Sacudí la cabeza. Sería más divertido con 2 personas. Además, siempre has sido más valiente que yo. Si me confundo, tú sabes exactamente qué hacer. Carmen se rió. Está bien, Elena. Sería un honor. Será la aventura de nuestras vidas. Con el corazón lleno de una emoción renovada, comenzamos a planificar el viaje. Investigamos vuelos, hoteles, y los lugares que queríamos visitar. Cada mapa desplegado, cada folleto de viaje, era un paso hacia la realización de un sueño que había estado latente por décadas. Sentí una energía que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. Este viaje no era solo una oportunidad para ver un lugar hermoso, era una declaración. Una declaración de independencia, de resiliencia y de la renovada capacidad de vivir la vida a plenitud. La herida de la traición seguía ahí, pero ahora estaba acompañada por la emoción de un nuevo comienzo, un nuevo capítulo que estaba escribiendo para mí misma. El sol de Venecia bañaba la Piazza San Marco, pintando de oro la basílica y el campanario. El aire olía a sal y a café, y el sonido del acordeón se mezclaba con el murmullo de las conversaciones. Carmen y yo estábamos sentadas en una mesa exterior, disfrutando de un capuchino, observando el ir y venir de la gente, las palomas y las góndolas que se deslizaban por los canales. «Es exactamente como lo imaginaste, ¿verdad, Elena?», preguntó Carmen, con una sonrisa radiante. Asentí, mis ojos llenos de lágrimas de alegría. Mejor de lo que nunca pude imaginar. Alejandro habría amado esto. Cada rincón de la ciudad era una postal, cada melodía, una caricia para el alma. Nos habíamos permitido perdernos en sus laberínticas calles, descubrir pequeños puentes y cafés escondidos, y pasear en góndola por los canales, tal como lo habíamos soñado Alejandro y yo. El viaje fue una revelación. Me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor, la vida seguía siendo un regalo precioso. Había recuperado mi fuerza, mi independencia y, lo más importante, mi dignidad. La ausencia de mis hijos seguía siendo un dolor punzante, pero ya no era un dolor que me paralizaba. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo, a disfrutar de cada momento, a encontrar la belleza en lo inesperado. Durante el viaje, Victoria Solís me llamó para darme la última actualización. La venta de la casa de Valentina se había completado, y la deuda con el banco había sido saldada. El caso legal había terminado. «Es un cierre, señora Sandoval», me dijo. «Ahora puede seguir adelante». «Gracias, Victoria», le respondí. «No podría haberlo hecho sin usted». Su voz era la confirmación final de que, a pesar de todo, había ganado. Al regresar a casa, me esperaba otra sorpresa. Un sobre con la caligrafía inconfundible de mi nieta Sofía. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una tarjeta de agradecimiento, con un dibujo de un corazón. «Abuela, lo siento. Sé que mi mamá hizo algo malo. Te extraño». Junto a ella, había una pequeña nota: «Mamá está muy triste. No te hemos olvidado». Las lágrimas corrieron por mis mejillas. No era una disculpa formal de Valentina, pero era un rayo de esperanza de Sofía. Un pequeño paso, tal vez, hacia la reconciliación, o al menos, hacia el inicio de una comprensión. Sabía que la herida aún estaba abierta y que la reconstrucción de la confianza llevaría tiempo, si es que alguna vez sucedía. Pero por primera vez, después de mucho tiempo, sentí que había una posibilidad,
por muy pequeña que fuera, de que algún día, la verdad y el perdón pudieran prevalecer. Mi legado ya no era una casa hipotecada por un fraude, sino una historia de resiliencia, de valentía y de la búsqueda incansable de la verdad. Había reescrito mi propio destino, no como una víctima, sino como la heroína de mi propia historia. Y ese, para mí, era el legado más valioso de todos. Me sentí agradecida por la vida que me quedaba y por la fortaleza que había encontrado en mí misma.